Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Pulso Legal. Hoy estaremos hablando con Luis Diego Bando Peralta, que es Senior Counsel en Oficina de Arias Costa Rica y experto en Derecho Público, especialmente en temas de contratación pública, sobre la forma en que el Estado está adquiriendo bienes y servicios acá en Costa Rica, específicamente el tema de compras públicas innovadoras. Luis Diego, buenos días, mucho gusto. Gracias, Tracy. Un gusto compartir este espacio para conversar sobre un tema que es de muchísima actualidad, como son las compras públicas innovadoras a nivel global, a nivel latinoamericano también, pero en los últimos años ha adquirido una relevancia importante también aquí en Costa Rica, que es un poco lo que vamos a explorar en esta presentación de Pulso Legal. Perfecto. Tal vez para empezar, lo más importante sería que nos expliques un poco de qué se tratan estas compras públicas innovadoras y por qué representa esto un cambio en la forma en que el Estado de Costa Rica adquiere bienes y servicios. Claro, el concepto de compras públicas innovadoras obviamente no es algo que se ha inventado en la legislación costarricense, es algo que de manera novedosa se ha integrado a la legislación costarricense, pero viene de la experiencia comparada de muchos otros países desde muchos años atrás y ha tenido una proyección importante, un impulso importante en la OCDE. Costa Rica como parte o Estado miembro de la OCDE ha tenido que integrarse por recomendaciones también de estudios importantes de la OCDE en las prácticas, buenas prácticas en materia de contratación que han tenido otros países también de ese mismo espacio. Y cuando se habla de compras públicas innovadoras, el sentido que tiene y el porqué de hablar de compras públicas innovadoras es porque los gobiernos han planteado que hay una manera distinta de obtener bienes y servicios, digamos, distinta a la tradicional, y particularmente para obtener soluciones innovadoras a productos, medicamentos u otro tipo de soluciones que se necesiten garantizar a la población, pero de manera innovadora. Siempre ha habido digamos, un distanciamiento en muchas ocasiones entre lo que el mercado podría ofrecer, pero que todavía no está listo con soluciones finales en materia de medicamentos, en materia de infraestructura, etcétera. Y al no estar listo con soluciones finales, el Estado, el gobierno y por lo tanto los ciudadanos dejan de tener acceso a esas soluciones que pueden ser a más mediano plazo, a más largo plazo, que ya tengan soluciones finales. Y aquí lo que se intenta con las compras públicas innovadoras es, digamos, aprovechar lo que son los impulsos innovadores que requieren todo un proceso de llevar a la práctica, establecer resultados, establecer cuál es el costo-beneficio que tienen algunas soluciones, productos, etcétera, y no perder esa oportunidad y desde la propia compra pública poder acceder a eso aunque no haya soluciones finales. Entonces es un cambio conceptual importante. Después vamos a ver un poco más de detalles, pero Costa Rica como parte de la OCDE tuvo que incorporar también en su legislación a partir de diciembre del 2022 en la Ley General de Contratación Pública y su reglamento este concepto de compra pública. La definió como la compra que consiste en adquisición de bienes, obras o servicios nuevos o significativamente mejorados en aspectos tales como sus procesos de producción, de construcción o nuevos métodos para su realización que brinden una solución que satisfaga de una mejor forma el interés público. Esto ya está en la ley desde el diciembre del 2022, han habido algunos avances desde ese momento, ya tenemos casi 3 años, y también hay toda una sección importante en el reglamento de la ley de contratación pública, digamos, desde el enfoque de la compra estratégica del Estado costarricense, pero un poco a nivel general ese es el concepto de la compra pública innovadora. Y una consulta, cuando decís que no hay soluciones finales, ¿quiere decir que el Estado o la institución que va a contratar al momento de hacer la contratación o de sacar el cartel no tiene como establecido específicamente el desempeño que se requiere o el resultado final? O sea, o tal vez si nos puedes ejemplificar a qué te referís con solución final. Ujú. Sí, esto es uno de los aspectos más importantes de este esquema de compras públicas innovadoras, que generalmente en lo tradicional el Estado determina que tiene una necesidad, por ejemplo, un medicamento para esclerosis o un medicamento para el cáncer, y va al mercado y le pregunta a los eventuales oferentes por medio de los sistemas de compras públicas quiénes tienen ese producto para que me lo provean, porque lo necesito ya y porque lo necesito ya como una solución que ya está dentro del mercado, ¿verdad? Un medicamento o un producto que ya está circulando en el mercado. Okay. Y los que tengan oferentes o los que puedan ofertar ese medicamento lo ofertan con un precio fijo, un objeto que es ya determinado, se compra,
puede que haya una compra por demanda, una compra por un significativo número de medicamentos o productos y se deja en las farmacias o se van solicitando según demanda, etcétera, pero ya el precio y el producto es fijo y es determinado. Esto cambia el paradigma y lo que plantea la compra pública innovadora es permitir que el Estado también se acerque al mercado y diga, aunque usted no haya terminado, digamos, de tener esa solución final, yo voy a sacar una licitación para que yo pueda contratar un proceso también innovador en donde vayamos probando en el sector público cuál es el performance, cuáles son los resultados, cuál es el costo-beneficio de ese eventual producto final y el riesgo muchas veces, y este es el sentido que tiene también, lo va asumiendo la empresa privada que puede tener un estímulo de acceder a una compra pública innovadora porque es la manera de acceder a un mercado importante como es el sector público, ¿verdad? Sí, ese estímulo va a ser probablemente la posibilidad de una compra con un alto volumen que no lo tendrían en otros escenarios. Una compra con un alto volumen y además una compra y una venta desde el punto de vista del mercado, de la empresa privada, una venta con criterios de realidad. O sea, no es lo mismo que yo en el proceso de la implementación de la solución o la compra específica que se está dando, se plantea un presupuesto, por ejemplo, de, no sé, $1 millón para la compra de un medicamento en 2 años o en 4 años, a Okay. este modelo que es conforme van saliendo los pacientes y conforme se va viendo la efectividad, por ejemplo, de un medicamento, yo te lo voy pagando, ¿verdad? Sí. Y si el medicamento no es efectivo, no produce los resultados que se esperan, No te lo yo como compro. Estado no te lo compro o no te lo pago, porque ya el medicamento fue utilizado en una etapa, digamos, un poco más de prueba y eso permite que sea por resultados y con un objeto que se va determinando con base en la realidad de la demanda digamos, de la ciudadanía. Claro, esto cambia entonces el enfoque de cómo se hacían las compras antes tradicional, ahora este enfoque que nos estás contando que es más basado en resultados y desempeño y al final también, pues no solo para la empresa tiene un beneficio porque está orientado a la realidad o basado en la realidad de mercado, sino para la contratación pública y para el Estado que como decís vos, si al final no funciona, no está funcionando, pues hay forma de adaptarse en ese momento a la contratación y te entiendo entonces que no estamos tan amarrados como estábamos en el modelo tradicional. Sí, correcto. Obviamente esto tiene un montón de retos porque el modelo tradicional es yo te compro por un precio, un objeto específico, un producto específico y según lo vaya necesitando te lo pago por ese precio específico. Pero ya tiene que haber una solución que esté en el mercado. Esto es para soluciones o que no existan o que se necesite o se plantee por parte del mercado una posibilidad de innovación importante. Entonces esa innovación se va haciendo, digamos, ya con la empresa contratada para hacer esos procesos de innovación utilizando la plataforma del sector público, de los pacientes, etcétera. Esto, por ejemplo, esto tiene una serie de retos, obviamente, porque imaginémoslo la capacidad primero, la capacidad de monitoreo, bueno, vamos a irnos un poquito más atrás, la capacidad que tiene que tener el Estado instalada de comunicación y diálogo con el sector privado para ir determinando cuáles pueden ser esas posibles soluciones. Que esas soluciones se garantice obviamente un nivel de seguridad importante. Hablemos, por ejemplo, nuevamente en materia de medicamentos, que se garantice una solución que sea segura, que se respeten los derechos de propiedad intelectual, porque muchas veces son medicamentos innovadores, que haya la posibilidad que el Estado acceda a esa información. Acceda a esa información quiere decir que haya estudios de mercado previo, diálogos, mayor flexibilidad, en donde las farmacéuticas, por ejemplo, puedan acercarse a las autoridades de salud y seguridad social de los países y decirles, tengo esta posible solución innovadora y ellos estén abiertos a escuchar sin necesidad de que eso les cree ninguna ventaja al momento de la licitación. Y posteriormente, un esquema de monitoreo muy sólido y muy fuerte por parte de ambos, o sea, la empresa que fue adjudicada, pero también por parte del Estado de monitoreo de esos resultados, de los pacientes, la personalización, etcétera, para entender con base en qué parámetros se va a determinar ese rendimiento que después va a ocasionar que se te pueda pagar la solución como empresa. Claro. Y mencionas que esta ley ya tiene, creo que dijiste aproximadamente 3 años de estarse ya en Costa Rica autorizada.
en la práctica, ¿cómo se ha venido implementando este sistema de compras nuevas o innovadoras? Entendemos, digamos, que la ley habla de criterios como funcionalidad, desempeño, formas de pago innovadoras. No sé si tenés algún ejemplo y que nos ayudes un poquito a entender, ¿verdad?, en la práctica cómo se ha venido implementando estos requerimientos de la ley y cómo lo han venido haciendo las instituciones públicas. Ujú. Sí, en Costa Rica todavía estamos muy en etapas sumamente iniciales. O sea, la ley entró en vigencia en diciembre del 2022. Posteriormente vino el reglamento, la Ley de Contratación General de Contratación Pública. Se creó una rectoría por parte de la Dirección de Contratación Pública, que es un órgano del Ministerio de Hacienda, que es la encomendada a establecer lineamientos e impulsar todo lo que tenga que ver con la ley, pero particularmente en este tema de compras públicas innovadoras. Y ya se ha venido dando un esfuerzo importantísimo, yo entendería primero de capacitación, o sea, de aproximación hacia el concepto de la compra pública, porque es un cambio de cultura muy importante. Entonces, nosotros en la experiencia diaria hemos visto cómo algunas empresas, clientes nuestros han planteado, nos han buscado para plantear esquemas de compra pública innovadora a, en el caso de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro Social, pero todavía no hemos visto cuajado un verdadero modelo como han sido en otros países que después conversaremos en Europa, de la OCDE, de verdaderas compras públicas innovadoras. Aquí, a veces cuando se habla de compras públicas innovadoras es, por ejemplo, no sé, se busca que haya descuentos por cantidad de medicamentos comprados, o digamos, se ha entendido, malentendido, pero es lo que se ha dado, que la compra por demanda, porque es por demanda, se entienda como compra pública innovadora, pero no necesariamente porque ya es un producto final, ya hay un precio específico por cada unidad de producto que se compre, no necesariamente es compra pública innovadora. Entonces nosotros todavía en Costa Rica estamos en un tránsito hacia primero entender cómo utilizar la figura, pero imaginémonos que esto es supremamente nuevo, la ley del 2022. Hasta ahora es que salió un reglamento, que lo analizaremos también, un reglamento de compras públicas innovadoras que está todavía en, en consulta, terminando consultas hacia la población. No está vigente todavía el reglamento específico sobre el tema. Y en paralelo se han hecho una serie de capacitaciones por parte de la Dirección General de Contratación Pública con el sector privado y el sector público. Pero después el paso es, ahora sí, que venga el mercado, que vengan las Cómodo. empresas a decirnos, aquí está un proceso que podría ser positivo y empezar a establecer los parámetros para la implementación. ¿Qué tan novedoso es? ¿Qué tan necesario puede ser? ¿Qué tan positivo? Y después sacar la licitación para eso, que se otorgue la licitación y que se implementen los mecanismos. Por eso es que todavía falta un trecho importante, pero ya el país por lo menos se puso en ese camino. Ok, y esto, digamos, tocando un poquito el tema de lo que estás hablando, del momento en que ya estemos preparados y que las instituciones saquen a concurso este tipo de contrataciones, te entiendo entonces que no estaría tan definido, y ahí es donde viene el cambio, ¿verdad? O del modelo tradicional, el objeto del contrato o el precio al final cuando salgan estas licitaciones, o cómo pensás que podrían plantearse estos carteles al final del día, ya obviamente cuando el Estado esté listo para implementar este modelo en su totalidad. Ujú. Sí, ahí hay dos elementos muy importantes dentro de la naturaleza de este tipo de compras y que rompen los esquemas. Uno es el objeto y otro es la forma de pago. El objeto, porque por ejemplo la ley y el reglamento, y esto es normal en las compras públicas, establece que se puede dar una compra pública innovadora en la etapa precomercial, o sea, todavía en una etapa en donde se pueden contratar, por ejemplo, a una empresa prototipos o desarrollos de pruebas de producto, pero no el producto final que ya va a salir en la fase comercial hacia el mercado, o Okay. procesos de ajuste, adaptaciones, mejoras a soluciones que ya se encuentran disponibles en el mercado, pero que representan una innovación para el mercado nacional. O sea, el objeto final, digamos, se va determinando en el propio proceso en donde ya se dio la contratación. Y es en la práctica en donde se va definiendo cuál es el producto objeto del contrato más eficiente, más costo efectivo que tenga la administración a su disposición. Y en relación al pago, lo mismo. Es decir, yo sujeto al pago a los resultados. No es que, no sé, la botellita del medicamento te va a costar tanto y eso es lo que la caja sabe que tiene que presupuestar y tiene un presupuesto máximo. Y si es por demanda, sé que son tanta cantidad de productos los que voy a poder obtener, sino que se va dando por resultados que la propia empresa me va dando con su producto. Ok, sí, es completamente un sistema distinto.
Sí. Y te entiendo que pues, obviamente el país está ahorita con esta legislación nueva, pero que internacionalmente sí tenemos otros modelos y otros ejemplos que sí se han ya implementado este tipo de contratación en la práctica. No sé si nos puedes comentar un poco en la experiencia nuestra y de tu experiencia, qué has visto y qué podría ser algo que podríamos tomar aquí en Costa Rica como referencia en algunos otros países que ya hayan hecho e implementado este modelo. Ujú. Sí, la OCDE ha hecho innumerables esfuerzos por estudiar y analizar estos temas y ha hecho análisis comparativos. A nivel global, esto se llaman Managed Entry Agreements, o sea, acuerdos de entrada de ¿Sí? productos o soluciones al mercado. Lo que pasa es que se utiliza al sector público como la entrada al mercado, por Ujú. obviamente su cobertura en personas y sus necesidades y obviamente también el presupuesto que se puede obtener por parte de una entidad sanitaria o de seguridad social, que es importante también para las empresas ir probando con pacientes, por ejemplo, cómo se van dando esas soluciones finales. Hay algunos ejemplos importantes, por ejemplo, en el Reino Unido, esto tiene un avance importantísimo. El Cancer Drug Fund de Gran Bretaña implementó o sea, y ha implementado otros, pero eso fue uno de los primeros esquemas de compras públicas innovadoras con el fin de permitir a pacientes de cáncer acceder rápido. Y esto es otro de los beneficios de la compra pública innovadora. No esperarnos al todo el ciclo, digamos, donde ya se tenga la solución final, sino también que en etapa de prototipos y etcétera, se logre tener esa solución Ujú. en favor de los pacientes. Entonces, acceder rápido a medicamentos innovadores cuando ya la evidencia clínica, digamos, no necesariamente fuera suficientemente madura, pero lo suficiente como para que haya estándares de seguridad para dárselo a los pacientes. Y los datos se fueron obteniendo conforme se fue implementando la solución. Eh, Tradicionalmente, se determinaba si un medicamento podría ser ofrecido a los pacientes a través del sistema de seguridad de salud de Gran Bretaña, pero no había una decisión de costos-beneficio. Ahora ya hay una decisión de costos-beneficio y con base en los resultados que se iban dando, así se iban pagando y solicitando nuevos medicamentos conforme a los resultados que se fueron dando. Eso es Gran Bretaña, pero así en Italia, en España, en Cataluña se ha desarrollado inclusive guías muy importantes en el ámbito de la farmacoterapia en Cataluña con esquemas basados en resultados. Ujú. A nivel latinoamericano, Brasil y Uruguay han tenido experiencias importantes. En Brasil, en el 2009, se giró una ordenanza para firmar un primer acuerdo de riesgo compartido con Biogen, que es una farmacéutica para un fármaco, y se dio en fases, se dio con un proceso como el que estamos analizando en este momento, y con base en los resultados que se fueron dando, así se fue pagando y así se fue, digamos, generando ya un posicionamiento del medicamento en el mercado. Uruguay, con un acuerdo de riesgo compartido firmado en el 2016 entre el Fondo Nacional de Recursos y Roche, que es otra farmacéutica, en donde se establecía que el gobierno pagaría una tarifa, vean qué interesante esto, una tarifa fija por mes a la farmacéutica con la finalidad de que personas con cáncer de mama pudieran acceder al tratamiento de un medicamento específico. Entonces, se hacía disponible conforme se hubiera solicitado, independientemente del estado del cáncer de la persona, y el acuerdo, dentro de la modernidad de ese tipo de acuerdos, se le denominó el modelo Netflix, porque el Estado pagaba una cuota fija mensual por un grupo de medicamentos para la misma patología, que en ese caso era el cáncer de mama, y el número de pacientes podía aumentar o no si el medicamento daba los resultados esperados, pero el Estado iba a pagar la misma cuota, ¿verdad? O sea, el Ok. mismo fee por una cantidad de medicamentos que no tenían un límite, sino que era para la farmacéutica también una ventaja de posicionar su medicamento en el mercado. Qué interesante porque hablábamos al inicio que esto es para bienes y servicios, pero parece que ha sido muy utilizado el modelo a nivel farma, ¿verdad? O sea, Sí. los internacionales son mucho en eso. En efecto, la figura se desarrolló mucho en farma por las necesidades, digamos, inmediatas de Ujú. materia de salud, pero el modelo no está necesariamente limitado o Para restringido eso. al tema farmacéutico de medicamentos. O sea, el tema de compras públicas innovadoras, tecnología, por ejemplo, es algo que podrá usar para efectos del sector público y su beneficio, el tema de las compras públicas innovadoras perfectamente, ¿no? Excelente. Pues de estos ejemplos que nos estás dando internacionales y lo que nos comentabas al inicio, ¿verdad? Que es un tema mucho de preparación institucional, ¿verdad? No solo por el cambio de paradigma, sino que las instituciones estén bien entrenadas y bien preparadas para implementar este modelo.
pues porque realmente representa un cambio, y el tema de los seguimientos que tienen que hacer a los contratistas para poder hacer los pagos y los desempeños, etcétera, al final del día. Pero ¿hay alguna otra barrera que vos crees que es importante y que deberíamos estar tomando en cuenta como país, considerando también, ¿verdad?, lo que se ha visto a nivel internacional y con este modelo? Sí, nosotros en Arias hicimos un diagnóstico sobre ese tema de compras públicas innovadoras, inclusive antes del 2022, por ahí del 2021, antes de que saliera la ley, el reglamento, a la ley de contratación general, ley general de contratación pública, y planteábamos que sigue siendo así, porque así lo determina la experiencia comparada, que uno de los retos más importantes, aparte del legislativo, que ya superamos esa fase, ya tenemos una ley, Ujú, ya tenemos un reglamento, ya hay capacitaciones, ya se está en consulta un reglamento específico sobre compras públicas innovadoras. Lo que pasa es que en la práctica, institucionalmente, tiene que haber, digamos, una capacidad institucional instalada para efectos de llevar a cabo todo el proceso. Es lo que mencionaba antes. Es decir, el monitoreo que tiene que haber de la implementación de los contratos que se basan en su pago, se basa, y toda la efectividad del contrato y utilidad del contrato se basa en el rendimiento. ujú, Tiene que haber, digamos, equipos importantes de personas que sean especialistas en llevar a cabo ese monitoreo. Porque a final de cuentas, el pago a la empresa va a estar sujeto a ese monitoreo y va a estar claro. sujeto a esos análisis de rendimiento. Entonces, puede funcionar muy mal para la empresa que no haya un buen monitoreo que determine la realidad de lo que Ujú, verdaderamente fue efectivo en el posicionamiento del medicamento en el mercado, porque los pacientes lo requirieron y porque fue bueno, pero además puede ser malo, porque si no se lleva bien, podría ser que no se estén pagando los precios adecuados o que no se ujú, estén pagando del todo porque se diga que no hubo resultados. Entonces, el tema del monitoreo estadístico con los pacientes es fundamental y eso hoy no se da. Pues hoy, por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social no lleva ese tipo de claro. esquemas de monitoreo de resultado de productos farmacéuticos o medicamentos. Esto por una parte. Ahí tiene que haber una infraestructura tecnológica importante también instalada porque no es fácil llevar a cabo este tipo de procesos. En Italia se ha trabajado mucho en que los procesos de monitoreo sean muy sólidos con infraestructura tecnológica para ello, porque esto puede significar el fracaso del sistema y los costos asociados a ello y digamos, el no aprovechar oportunidades que hay para un medicamento que puede ser importante para la población. Después, el diálogo que tiene que haber, y esto es una apertura cultural del sistema público, el diálogo que tiene que ver con el sector privado para abrirles espacios en donde se puedan plantear sin pensar que se está haciendo una ventaja inapropiada a ningún eventual competidor, pero que sí haya constante diálogo, porque la única manera de que el gobierno, el Estado, las instituciones públicas puedan saber cuáles son esas posibles soluciones tecnológicas, en medicamentos, etcétera, es acercándose al mercado, es acercándose al Ujú, sector privado. por Y sin supuesto. eso, pues el sistema no va a ser implementado. Creo que esos son los dos principales retos que se dan. Y toda la inversión, ¿verdad?, que se tiene que hacer como país para poder superar Correcto. los retos que mencionas. Y finalmente, mencionabas que sí se publicó un reglamento ahorita, porque lo que está aprobado, ¿verdad? Mencionabas que obviamente el primer reto siempre es legislativo, ya tenemos la ley aprobada, pero que ahorita está en proceso de consulta pública el reglamento. Este, ¿has podido revisarlo? ¿Tenés algún comentario de temas positivos que traiga este reglamento que pueda apoyar también a la implementación práctica de las instituciones de este nuevo modelo, o temas inclusive de áreas de mejora que podrían considerarse en esta consulta pública? Sí, bueno, la primera buena experiencia que tenemos con este reglamento es la propia existencia de una iniciativa de reglamento por parte de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda. O sea, se lo están tomando en serio. Al parecer no se va a quedar. La intención no es que se quede en la ley, sino que se está trasladando un reglamento específico de compras públicas innovadoras que ha venido en paralelo a una serie de conversatorios, eventos en donde han traído expertos internacionales a explicar experiencias a nivel global a las instituciones públicas costarricenses y al sector privado costarricense. Yo creo que vamos por buen camino, esto requiere tiempo. La consulta a este reglamento se cerró el 2 de septiembre del 2025, o sea, reciente, y ahora el Ministerio de Hacienda va a tener que generar y adoptar ese reglamento, por lo menos en el borrador hay cosas importantes, cosas buenas. Por ejemplo, la posibilidad de que cualquier ciudadano o agente económico que identifique una necesidad de innovación
la presente a la administración con una propuesta de solución en lo que se va a denominar una ventanilla única dispuesta por la administración. Esperemos que Okay. esto es un modelo que funcione bien. Durante la identificación de necesidades, la administración puede explorarlas, los escenarios de demanda que tienen que explorarse, por eso es que tiene que haber una capacidad importante de entendimiento de esto, consultar a otras instituciones o administraciones públicas si comparten la necesidad planteada, si se quiere coordinar la adquisición de soluciones a través de la compra pública innovadora, por ejemplo, Caja con INS, etcétera, Ministerio de Salud. Ujú. Una vez que se constituya, según el reglamento, la necesidad de una oportunidad de innovación, se puede hacer una consulta preliminar de mercado para que sea abierto, para que sea transparente, con el objetivo de obtener más información, tomar decisiones y ver si verdaderamente tiene sentido adoptar un pliego o desarrollar un pliego de condiciones o una compra pública innovadora. Una vez que se finaliza esa parte, según el reglamento, se debe iniciar con el procedimiento de compra pública por medio de un cartel de licitación donde todos juegan con las mismas reglas. Se presentan las ofertas que tienen que tener, por su naturaleza, un avance tecnológico, una innovación, algo diferente a lo que hoy existe en el mercado, ya sea algo nuevo o algo que aunque ya exista sea innovador. Y eso, ¿qué es innovador? Pues también va a tener que haber una capacitación y una capacidad instalada importante. Ujú. Por Eh, supuesto. Otros elementos que plantea el reglamento, que haya un impacto social, económico, inclusive ambiental de la solución innovadora y que se generen, digamos, capacidades nacionales en la innovación, que sea algo que beneficie al país por lo que estás innovando. O sea, no es cualquier cosa la que se va a poder plantear como una compra pública innovadora, pero eso es lo que va planteando el reglamento y al final ese es el objetivo del esquema. Perfecto, no, Luis Diego, muchísimas gracias. La verdad es que es un tema nuevamente bastante interesante, muy innovador para el país. Pareciera que también se abren oportunidades interesantes para las empresas, ¿verdad? De ser inclusive más competitivas y de plantear otras soluciones al Estado costarricense para estos efectos de compras públicas. No sé si tenés algún mensaje, recomendación final para los posibles, ¿verdad?, clientes o empresas contratantes con el Estado, o inclusive las mismas instituciones que se pueda tomar en cuenta. Y bueno, importante para cerrar, esto es un tema de política pública, ¿verdad? Es cómo la innovación, que obviamente viene desde el sector privado, puede generarse, proyectarse, impulsarse utilizando la plataforma del sector público. Y Ujú. esto es un beneficio país. Costa Rica ha escogido, porque también es miembro de la OCDE y es parte de las políticas de la OCDE, ha escogido ese camino. Se ha avanzado, ya hay legislación, ya tenemos un avance importantísimo en reglamentación, en capacitación, pero yo creo que el sector privado tiene un rol muy, muy importante y muy sólido en esto, que es acercarse a las instituciones públicas y plantearles las iniciativas, porque Ujú. el sector público es difícil que conozcan qué está pasando en el mercado, qué nuevos medicamentos, qué nuevas soluciones tecnológicas están desarrollándose y se pueden desperdiciar oportunidades. El país está abierto a eso y mientras haya un impulso, digamos, o un factor de costo-beneficio que sea positivo, yo creo que las instituciones públicas ya están abriéndose a entender que esto puede ser algo muy bueno para el país. Por supuesto. No, Luis Diego, nuevamente, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. De nuevo, Luis Diego es experto en temas de contratación administrativa para Costa Rica y los que nos escuchan, cualquier consulta adicional que tengan a la orden. Muchísimas gracias. Muy amables.